¿Qué tal mis queridos amigos, familia, iglesia? Qué lindo es poder saludarles, aunque los templos están vacíos. La iglesia online está conectada para otro día tener un momento de meditación en la palabra de Dios, para crecer, para estar juntos, para fortalecer nuestra fe. En el día de hoy empezaremos a responder una pregunta que varios hermanos me han realizado. ¿Cómo saber si estoy preparado para la venida de Jesús? Si Jesús viniera hoy, ¿estoy preparado? Esta pregunta tal vez surge por dos situaciones. Una es que la crisis de la pandemia del coronavirus ha hecho que muchas personas se pregunten acerca de la relación que tienen con la segunda venida de Cristo. De hecho, el Señor Jesucristo había anunciado que vendrán enfermedades, pestes, terremotos, etcétera, etcétera, pero no se angustien porque esto es el principio de dolores, todavía no es el fin. Mientras que por otro lado, muchas personas miran hacia adentro de su corazón y tienen esa sensación de que, aunque me estoy preparando, mi vida está en las manos de Dios, creo en Jesús, ¿realmente si Jesús viniera hoy, estoy preparado? Es esa sensación que se enfrenta cuando uno tal vez va a presentarse un examen. Estudió la materia, la ha repasado, la tiene realmente asumida, ha estudiado todos los contenidos, pero llega el momento de la verdad en que uno se enfrenta en la mesa examinadora y está esa tensión. ¿Habrá sido suficiente lo que he realizado? Sin duda que cuando hablamos de este tema en la vida espiritual, el asunto es mucho más delicado. ¿De qué valdría haber vivido toda una vida creyendo en Dios y que llegara el momento de la segunda venida de Jesús y que no estemos preparados? Una manera de definir este fenómeno lo puedo explicar a través del síndrome de Estocolmo aplicado a la vida espiritual. Este fenómeno no es una enfermedad psiquiátrica, ni está definida como tal, ni psicológicamente se la puede definir como una enfermedad. Más bien es una reacción postraumática cuando en el secuestro una persona es privada de su libertad y de esa manera empieza para sobrevivir a la situación, adaptarse a esta situación. Para ello no mira con desagrado a su secuestrador, sino que empieza a ver tal vez la ausencia de violencia, el temperamento, la situación del secuestrador, como un argumento para entender de que en realidad la situación tal vez no es tan grave y tan delicada y esa persona no es tan malvada como se parece. Por otro lado, hay un rechazo a la autoridad que quiere ejercer justicia o sometimiento sobre aquella persona que está secuestrando, que hace un daño. Este término fue empezado a utilizar por Niels Bejerot, que era un criminalista por allá en el año 1973. En esa oportunidad, Jan Erik Olsson intentó tomar por asalto un banco y cuando entra en esta situación del asalto, la policía lo rodea de tal manera que él se ve acorralado y toma rehenes de adentro del banco. 3 hombres y una mujer. Una de estas personas, la mujer Kristin Enmark, cuando sale de esta situación de secuestro, sorprendió a este criminalista. Porque ella le dijo literalmente, confío plenamente en él, en el secuestrador. Viajaría por todo el mundo con él. Inclusive hasta se habló de una relación amorosa y sentimental que esta mujer desarrolló con aquel secuestrador. ¿Cómo puede ser esto? ¿Un instinto de supervivencia? Poco tiempo después, en 1974, Patricia Hearst, la nieta de aquel magnate William Randolph Hearst, fue secuestrada por el ejército simbionés de liberación. Al poco tiempo, se la ve a esta mujer, a la nieta de aquel magnate, entrando a un banco con sus secuestradores, asaltando a las personas que estaban en ese lugar y obviamente al tesoro del banco. ¿Cómo pudo haber sido esto?
que una persona que tenía todo, que tenía riqueza, que tenía familia, que tenía hogar, lo dejara todo para seguir con aquellas personas que le habían privado de su libertad. Uno de los casos más resonantes acerca de este tema es el de Natalia Campos. En el 2 de marzo de 1998, ella fue secuestrada por Wolfgang Prikopil. Este electromecánico la sometió a una vida de cautiverio terrible. Muchos años pasaron. Recién el 23 de agosto de 2006 ella logra escaparse de esta situación. Fue abusada, violada, con una dominación psicológica tremenda sobre esta pobre niña. Cuando ella sale, este hombre, al verse descubierto, sale y se suicida en las vías del tren con un tren que pasaba en ese lugar. El oficial de la policía que estaba dialogando con esta jovencita mientras se daba toda esta situación, le comunica que este hombre había muerto suicidado. Y esta joven se puso a llorar por la muerte de aquel que le había privado de la niñez, de la juventud, de la virginidad, de la felicidad, de su familia, de su hogar, de su entorno, de su alegría, de su posibilidad de disfrutar de la vida. ¿Cómo puede ser esto? Ahí está dado este fenómeno. Tal vez como una especie de sobrevivir a la circunstancia. Es la necesidad de adaptarse y empatizar con el secuestrador para que éste no abuse de violencia aún más como ya lo ha hecho. Sin duda que esta situación es muy compleja psicológicamente hablando. El FBI ha descrito que de 4.700 secuestros, el 27% de los rehenes manifiestan el síndrome de Estocolmo, por lo cual es difícil entrar a acusar a las personas con agravantes, a los secuestradores, porque los rehenes tienden a minimizar el dilema del secuestro. Esta situación tiene que ver también con un aspecto mucho más amplio de la vida espiritual, a lo que he llamado el síndrome de Estocolmo espiritual. Y esto sucede porque vivimos en un mundo que realmente ha sido tomado por secuestro, por engaño por Satanás. Desde aquel momento en que fue tentada Eva, el enemigo tomó cuenta de este mundo y es el príncipe de este mundo, como el mismo Señor Jesucristo lo llamó. Ninguno de nosotros, ni vos ni yo, hemos elegido nacer en un mundo de pecado. Por eso estamos sometidos ante la voluntad de este gran secuestrador Satanás. Por otro lado está nuestro buen Señor Jesucristo, que ante esta situación ve que nuestra vida es el campo de batalla entre el bien y el mal, y cada uno de nosotros debe decidir qué va a hacer con su vida. Él nos quiere liberar de esta situación, mientras que Satanás nos quiere someter totalmente a esta situación. ¿Cómo podemos hacer para salir? Hay una historia en la Biblia que nos habla acerca de este tema, y quisiera compartir contigo esta historia de una manera especial, mirándola con los ojos de Dios. Se trata de Lot y de su familia. Lot había venido desde Egipto hacia el Negev con Abraham. Llegaron a esa tierra y tenían tantas posesiones que ahora no podían seguir viviendo juntos. Y Abraham le dice: elegí la tierra donde querés morar. Y Lot eligió la tierra donde había riqueza, donde había prosperidad, donde había praderas para que sus animales puedan estar en ese territorio. Pero también estaban aquellas ciudades, Sodoma, Gomorra, Zoar. Eran ciudades realmente malvadas, crueles, inmorales. Lot eligió ese lugar. Abraham se quedó con aquellas tierras áridas. Elena de White dice que Lot podría haber elegido vivir a las afueras de estas ciudades para no verse contaminado por la situación tan desagradable. Un hijo de Dios metido en esos lugares.
Pareciera como que hasta estuviera participando en cierta manera de las situaciones tan inmorales que habían en estas ciudades. Era una ciudad de mucha riqueza, había muchos comerciantes, una vida fructífera, lo que ha hecho que estas ciudades vivían de fiesta en fiesta. El tiempo pasó y un día el Señor decidió darle fin a estas ciudades y a sus moradores porque habían pecado contra el Espíritu Santo. Abraham intercede: Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Y si hubiera 45 justos, 40, 10 justos en estas ciudades, haciendo referencia a su sobrino Lot, ¿las salvarías por amor a ellos? Y el Señor le dijo: sí, vamos a salvarle. Por eso es que mandó 2 mensajeros, 2 ángeles, con la apariencia de seres humanos que estaban transitando por esas tierras. Cuando llegan hasta la ciudad donde vivía Lot, Lot los ve y con el espíritu de hospitalidad que había aprendido de Abraham, los lleva a su casa. Y ellos les dicen: no, por favor, vamos a seguir camino, vamos a dormir aquí en la noche. Lot dice: no, por favor, no hagan esto. No hagan esto porque esta gente es muy malvada y cualquier mal les puede pasar en esta ciudad. Ustedes saben lo que pasó. El pueblo se agolpó a la puerta de Lot queriendo tomar la vida de estas personas para abusar de ellos. Cuando Lot rechaza esta actitud, inclusive de una manera que es muy difícil de entender para nuestra cultura, está hasta dispuesto de entregar a sus propias hijas como vírgenes para que puedan ser sometidas por esta población tan criminal, tan inmoral, tan idólatra. La situación entra en otro escenario cuando los ángeles lo meten a Lot por la fuerza dentro de la casa y mandan una ceguera ante toda esa población que se había agolpado a la casa de Lot. Y le dicen: Lot, mira, nosotros no somos unos viajeros comunes. Nosotros somos mensajeros de Dios para vos. El Señor va a destruir esta ciudad porque el colmo de esta población ha llegado a los ojos de Dios. Por eso vinimos para sacarte de este lugar. ¡Qué hermoso! ¡Qué tremenda oportunidad! Ojalá todos tuviéramos esta oportunidad antes del fin. Que alguien viniera y nos dijera: mirá, en tal momento, en tal circunstancia, va a ser el fin. O como tuvo Ezequías la oportunidad de saber la fecha de su muerte. Sin embargo, esto no es lo que sucede a diario. Son situaciones excepcionales. Por eso es que estábamos hablando hoy al principio: ¿cómo saber si realmente estoy preparado? Todo lo que he estado haciendo, toda la fe que tengo, toda la confianza que tengo en Dios, ¿es suficiente? ¿O será que cuando llegue aquel día me pasará como las 5 jovencitas insensatas que tenían aceite, que sus lámparas estaban encendidas y que se durmieron como aquellas que eran prudentes, pero que tenían aceite de reserva? Pero cuando llegó el novio y las lámparas de todas se habían apagado, ellas se encontraron con que su luz ya no alumbraba y que no tenían más reservas. ¿Cómo saber si estoy en el límite de esta situación? ¿Cómo saber si estoy preparado? Te invito a ir a Génesis, en el capítulo 19, nos habla acerca de esta situación y de aquel momento especial que se da entre que los ángeles dan a conocer la destrucción de Sodoma y Gomorra y todo lo que sucede hasta cuando salen de aquella ciudad por intervención de los ángeles. Y aquí vamos a encontrar cómo tanto Lot, su esposa y sus hijos y sus yernos sufrían del síndrome de Estocolmo espiritual, lo cual era adaptarse a una situación pecaminosa donde el secuestrador de este mundo los había tomado como rehenes y ellos se habían acomodado a esta situación, inclusive hasta queriendo quedarse en Sodoma,
sin aprovechar la oportunidad que tenían de ser liberados para siempre de esta cruel manera de vivir. En el capítulo 19 de Génesis, nosotros encontramos esta historia. Desde el versículo 14 se nos empieza a relatar y quisiera ir leyendo junto contigo, pero haciendo unas breves interrupciones, unas pausas, para reflexionar en algunos momentos claves de esta historia, que nos muestran de qué manera Lot y su familia llegaron a simpatizar con el mundo, dejando de lado los principios y la fidelidad de Dios. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de casarse con sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Hasta este momento Lot estaba totalmente convencido de que Dios estaba dándole una oportunidad para liberarse del castigo que iba a venir sobre esta ciudad. Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles apremiaban a Lot, diciéndole: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seas destruido con el castigo de la ciudad. Cuando se detenía, los hombres tomaron su mano, la mano de su mujer y las manos de sus 2 hijas, por la misericordia del Señor para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esto es realmente asombroso. No alcanzo de entenderlo. Es como que te están diciendo: mirá, que se está prendiendo fuego la casa, ahora tenés que salir. Y vos estás adentro de la casa, estás pensando: bueno, no sé si voy a salir porque acá hay muchas cosas que se me van a quemar, a ver qué puedo rescatar, qué es lo que puedo llevar, no quiero que mis cosas se pierdan, pero también está mi familia, yo quiero salir, pero mi esposa no quiere salir, entonces yo me voy a quedar con mi esposa, con mis hijas aquí adentro, porque mis hijas no se quieren ir, porque los yernos no se quieren ir. Me pongo a pensar, ¿por qué Lot titubeaba tanto ante esta situación de crisis? Tenía a sus manos la disposición de salir ileso de esta ciudad, sin que nadie salga herido y sin que nadie salga traicionado por sus propias convicciones, porque la dirección de Dios, la compasión de Dios y la misericordia de Dios estaban sobre él, porque Abraham había intercedido por él. ¿Por qué la esposa de Lot no quería salir de la ciudad? ¿Qué había en esta ciudad que tanto le atraía? Me pregunto, ¿cómo puede ser que alguien que vivió con el padre de la fe entrara en una ciudad tan corrupta y se acostumbrara a vivir en esta ciudad de tal manera de que no viera tan malo el mal, que no viera tan pecaminoso el pecado como el Señor lo miraba? En la mirada de Dios de esta situación, aquí hay alguien que ha sido engañado por Satanás, ha sido tomado por asalto, ha sido secuestrado él y toda su familia. Y por amor a Abraham y por la misericordia que le merecía el sobrino de Abraham, manda a sus ángeles para rescatarlo de ese lugar. Y repito, es como aquella situación del incendio, en que el bombero te viene a sacar y vos decís: no quiero salir de este lugar. ¿Cómo puede ser? Elena de White, hablando acerca de este tema, dice en Patriarcas y Profetas: pero Lot se demoraba, aunque diariamente se afligía al presenciar los actos de violencia, no tenía un verdadero concepto de la depravación e iniquidad abominables que se practicaban en esa vil ciudad. No comprendía la terrible necesidad de que los juicios de Dios pusieran freno al pecado. Qué terrible, ¿verdad? En realidad, Lot no estaba preparado para salir.
los ángeles lo tomaron, a él, a su esposa y a sus hijos, y de la mano lo sacaron de esa ciudad. Desde el versículo 17 nos sigue diciendo: después de haberlo sacado afuera, le dijeron: Lot, escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa a la montaña, no sea que perezcas. Y Lot les dijo, presta atención a lo que Lot les dijo: por favor, no, señor mío. He aquí que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, que has mostrado conmigo dándome la vida. Pero yo no podré escapar a la montaña, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí está la ciudad más cercana para escapar, y esta es pequeña. Deja que escape hasta este lugar y salve mi vida. ¿Acaso no es pequeña? Y le respondió: he aquí que también he atendido con respecto a este asunto. No destruiré la ciudad de la cual has hablado. Date prisa y escapa allí. Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de esta ciudad Zoar, que significa pequeña. No alcanzo a entender. No alcanzo a entender, a menos que pudiera haber el síndrome de Estocolmo espiritual también en Lot. ¿Cómo puede ser esto? Los ángeles le dicen: andate a las montañas, o sea, de otra manera, no vuelvas a estas ciudades, porque van a ser destruidas. No es bueno que vos, como hijo de Dios, estés en este lugar, ni para vos ni para tu familia. Salí de este lugar. Andate a las montañas, hacé de tu vida una nueva vida, pero no sigas en este entorno. Y él dice: por favor, me siento inseguro yendo a la montaña. Entre comillas, quiero seguir teniendo la comodidad que tenía. Quiero ir a la ciudad. Tal vez en la ciudad esté más protegido. Tal vez en la ciudad, esta ciudad tal vez sea diferente porque es pequeña. La Biblia nos dice que poco tiempo después también esta ciudad desapareció. El Señor las consumió con fuego. La maldad era muy grande. Lot amaba a Dios, pero siempre pensaba en que más adelante podría ser el día en que él realmente arreglara sus cuentas con el Señor. Todavía no era tan grave la situación. Mira, esto es lo que pasa con el síndrome de Estocolmo. No se ve tan malo el pecado, ni se ve tan malo el secuestrador. Esto es terrible. Apenas pasaron unos momentos más y el fuego de Dios cayó sobre estas ciudades. Y los ángeles le dijeron: no miren atrás. Por favor, no miren atrás. Era como una señal de que Lot y su familia habían entendido el mensaje de que nada bueno podían mirar de este mundo de pecado y de aquella ciudad. Ningún tesoro que habían guardado, ninguna casa maravillosa que podrían haber hecho en la ciudad de Sodoma, se podía comparar con la paz que solamente viene de Dios. Y cuando el fuego cayó del cielo, la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Muchas veces me puse a pensar qué era lo que significaba esto. Y hay algo que te quiero mostrar, si me das un momentito, lo tengo aquí preparado. ¿Qué es esto? Esta es una piedra, pero no es una piedra común. De hecho, tuve un incidente en el aeropuerto cuando en la ciudad de Comodoro la aduana portuaria ahí de este lugar me pidió que abriera las valijas y mostrara qué era lo que llevaba, pensando que eran huevos de dinosaurio o algún árbol petrificado que era ilegal trasladar desde la Patagonia hacia otro lugar del país. Esta es una piedra de sal. Un día que fuimos a hacer un retiro espiritual con la iglesia de Comodoro, empezamos a caminar en esta zona que ustedes saben es muy salitral.
inclusive el nombre de Bahía Blanca viene por la sal que estaba acumulada sobre la tierra, y ustedes andan en la Patagonia y van a ver muchos lugares completamente blancos. La sal, símbolo de desolación, símbolo de desierto, símbolo de vacío, de la nada. Estas piedras estaban por montones y yo tomé una de estas. En esto se convirtió la esposa de Lot. ¿Querías esta tierra? Esta tierra la vas a tener. Qué triste, ¿no? Qué vida miserable la de aquellas personas que tienen toda la obra de Dios para rescatarlos. Y cuando viene la palabra de Dios a sus vidas, la rechazan. Elena de White, hablando de esta situación, también dice que si Lot, en primer lugar, hubiera salido hacia las montañas, como los ángeles le decían, muy probablemente su esposa también se hubiera salvado y sus hijas no habían hecho la aberración del incesto que hicieron poquito tiempo después al ver que no tenían descendencia, emborrachando a su padre y teniendo descendencia de su propia padre en esta relación incestuosa que transformó dos pueblos que fueron enemigos del pueblo de Dios. Lot podría haber evitado eso si hubiera obedecido, yendo directamente a las montañas. En su vacilación, en su duda, también generó la desconfianza en aquellos que estaban a su alrededor, su esposa y sus dos hijas. Y el deseo de volver a aquella tierra les hizo dejar de poner en vista las promesas de Dios. Qué situación terrible, ¿no? Este síndrome de Estocolmo espiritual puede llegar a la vida de los creyentes. No están mal todas las comodidades y beneficios que nosotros podamos tener en un buen pasar. El problema es cuando Dios no ocupa el primer lugar. Ya el mal no se ve tan malo. Justificamos nuestras malas acciones, espaciamos nuestra mente en pensamientos que nos alejan de Dios, pensando que algún día podremos cambiar. Deseamos los beneficios de no luchar la buena batalla de la fe para rendir nuestros principios al enemigo de nuestro Señor. No es necesario dejar de creer en Dios para sufrir el síndrome de Estocolmo espiritual. No es necesario dejar de creer en Dios. Lot creía, su familia creía en Dios. Tan solo es permitir que el Creador del universo y nuestro Salvador no esté en primer lugar en nuestras vidas. Es pensar que tan mal no somos. Es vestirnos del traje del formalismo hueco. Es decir, ya conozco, ya sé el tiempo en el que estamos viviendo. Es disminuir la fe hasta el punto de mantener el cristianismo por un aliento de oración en medio de la dificultad, que se diluye tan fácilmente como la niebla de los campos cuando sale el sol. Una vida que apenas se mantiene por la oración, si así fuera. Incluso hasta se puede estar esperando la segunda venida, con ansias y con deseos, teniendo la lámpara encendida, pero el corazón no está dispuesto a dar todo por el Señor y nos dormimos en la fe. Este síndrome espiritual representa a las personas que esperan que los demás estén aceptando las promesas de Dios, que también para ellos les puede venir el beneficio. Es decir, esperan que por estar en un entorno de fe, la salvación sea comunitaria. Soy adventista, soy bautista, creo en Dios, estoy en la iglesia verdadera. Padecer el síndrome de Estocolmo espiritual es no escuchar el llamado que Dios hace a través de sus señales. Nuestra pregunta inicial es, ¿cómo saber si estoy preparado o no para la venida del Señor? ¿Cómo saberlo? La palabra de Dios nos habla de personas que entendieron este mensaje.
En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 19, el apóstol Pablo nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiere decir de que los hijos de Dios, cuando aceptan a Jesús como su Salvador, son extranjeros en esta tierra, son conciudadanos del reino de los cielos. Ya no viven como los que viven en este lugar, ni desean las cosas que desean los que viven en esta tierra. En Hebreos, el capítulo 11, se nos habla de los héroes de la fe. Cuando en el versículo 9 se nos habla de Abraham, se nos dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir a aquel lugar, aquella tierra extranjera y lejana, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham entendía que en esta tierra, mientras esté en esta tierra, como él era miembro del reino de Dios, iba a ser un extranjero. Era un conciudadano de los ángeles. Su vista iba a estar puesta en las promesas de Dios. En primer lugar iba a estar Dios en sus vidas. Pregunto, ¿está siendo Dios el primer lugar en tu vida? ¿Estás excusando situaciones de tu propia falta de fe, de mi propia falta de fe, para ponerlas como un argumento de nuestra frialdad, tibieza o demora para una reconsagración completa a Dios? Desde el versículo 13 dice: conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron, confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar, pero ellos anhelan una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿Te consideras un extranjero en esta tierra? ¿Estás viviendo como un extranjero? Una persona que vive como extranjero añora su patria, añora el lugar donde se crió y sigue viviendo como extranjero aunque pase muchos años en otro lugar, porque sabe de que su corazón está puesto en aquella otra tierra de donde salió. Hace varios años me tocó un incidente muy curioso. Fui a predicar a 28 de noviembre, una localidad, la más sur del lado de la cordillera de los Andes, del lado argentino. Había nieve alrededor, era una noche muy fría, y como había contado de que mi esposa es de Misiones, entonces una hermana a la salida me dice: pastor, yo también soy de Misiones. Quiero invitarla a mi casa para que comamos unas chipas y tomemos tereré. Y yo me quedé sorprendido porque tereré, con todo el frío que hacía, había algo que vibraba en su sangre. Era de corazón misionero, la manera de hablar lo evidenciaba así. Me pregunto entonces, para finalizar, ¿cómo saber si estoy preparado para la venida de Jesús? La mejor manera de entender es si me considero un extranjero en esta tierra. Cuando hablo, la gente se da cuenta que mi corazón está puesto con las cosas de Dios. Cuando trabajo, mis compañeros de trabajo se dan cuenta: esta persona no encaja con este mundo, esta persona vive con nosotros, comparte todo, pero Dios es su amigo. Nuestra forma de hablar, de vestir, de comunicarnos, habla de que Dios ha conquistado nuestro corazón, nuestros pensamientos.
los ponemos en las manos de Dios para que Él los domine, para que Él los cautive. Una persona que vive así es una persona que ha decidido de corazón que Dios tome completamente su vida. No está esperando que pueda prepararse más adelante. Considera que el día es hoy. Yo quiero invitarte para que estés preparado hoy para el encuentro con el Señor. ¿Estás decidido a vivir como extranjero en esta tierra, preparándonos para la tierra maravillosa que el Señor nos ha dado? Vamos a orar. Querido Dios y nuestro Padre, un tremendo mensaje de fe, de esperanza, de ánimo y de aliento llega a nuestras vidas hoy. Aunque vivamos secuestrados en este mundo de pecado, de dolor y de sufrimiento, hay una esperanza, y esa esperanza es Jesús. Creemos que tú nos has libertado del pecado. Somos libres por la fe del flagelo de este mundo y reconocemos que somos libres de la dominación de Satanás para nuestras vidas, porque nuestro tesoro está puesto en Jehová. Por eso hoy te aceptamos como nuestro Salvador, nuevamente reconociendo que separados de ti nada podemos hacer, teniendo la tranquilidad y la seguridad de que si hoy vinieras, nos recibirías con la alegría en nuestro corazón de saber de que te estamos esperando. Ven pronto, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido amigo, querida amiga, una alegría haber compartido juntos este tema. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Amén.